Hola, le habla el pastor José Rodríguez de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, y queremos extenderle la invitación a nuestro templo a venir a disfrutar con nuestra familia un momento de alabanza, de adoración. Tenemos otro servicio los martes, servicio de ministerios de damas, caballeros, jóvenes, niños, por lo que le invitamos también los jueves, servicio de oración y estudio bíblico. Los domingos nos reunimos en la mañana, los primeros domingos del mes, tempranito, a buscar el rostro del Señor a las 6 de la mañana. Y también nos reunimos a las 10 de la mañana en el estudio bíblico, lo que conocemos la escuela dominical, que no debe faltar nunca en la casa, en el hogar, la enseñanza bíblica. También a las 12 tenemos nuestro servicio magno de adoración a Dios, por lo que le invitamos. Tenemos un amplio parqueo y también clases para niños, cuidado de infantiles. Si usted necesita ese cuidado, también contamos con una transportación. Si usted está sin transportación en el momento, podemos también ayudarle. Nuestra intención y deseo es que usted venga a la casa del Señor, amén, y busque el rostro del Señor juntamente con nosotros y nos podamos gozar. Para finalizar, los dejo con un texto bíblico que aparece en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, y nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es su pastor, José Rodríguez. Los espero. Dios les bendiga mucho. Señor nos continúe bendiciendo en esta tarde. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede. Gracias, Señor, de seguir adorando y glorificando su nombre. Es un día especial, es un día maravilloso, gloria al Señor, donde podemos seguir diciendo: Señor, que se llene tu casa, gloria al Señor, de tu gloria. Que se llene esta casa de tu gloria, gloria al Señor. Cuando decimos que se llene esta casa de tu gloria, tenemos que pensar en nosotros, nuestro ser. Esta casa espiritual sea llena de la gloria y la honra del Señor. Aleluya, para Él sea la gloria, para Él sea la honra por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Queremos saludar en esta tarde a todos los hermanos. Gloria al Señor, aleluya, dando gracias al Señor porque podemos estar en la casa del Señor adorando y glorificando su nombre. Gloria al Señor. Nuevamente también saludamos a hermano Roberto, su hermosa familia, su esposa. Gloria al Señor, Dios le bendiga mucho. Es un privilegio tenerle nuevamente con nosotros en la casa del Señor, adorando y glorificando juntamente con nosotros. También esta hermana Ruby, gloria al Señor, Dios te bendiga nuevamente. También bienvenida, gloria al Señor, en esta tarde a la casa del Señor, y a también los hermanos a través del internet, gloria al Señor. Le bendecimos en esta tarde, le damos honra y gloria al Señor porque usted está allí también. Gloria al Señor, juntamente con nosotros, adorando y glorificando el nombre del Señor. Queremos, gloria al Señor, que usted sienta la presencia del Señor, que también está en este lugar, allí donde usted se encuentra. No importa la condición, no importa la situación, el Señor está allí para guiarle, para bendecirle. Gloria al Señor. Nosotros queremos llegar a usted, gloria al Señor, para que sienta, gloria al Señor, quizás no pudo llegar a la casa del Señor, quizás está, gloria al Señor, no disponible para usted en este momento, pero también podemos llegar a usted a través del internet, gloria al Señor, en este culto de adoración y de alabanza al Señor. Así que gócese juntamente con nosotros. Bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde. Nosotros de todo corazón, amén, damos gloria y honra al Señor porque Él ha sido bueno para con nosotros. Su presencia, gloria al Señor, está con nosotros en este lugar. Por lo cual, gloria al Señor, en este momento adoramos al Señor en la administración de los diezmos y las ofrendas. Con gozo nosotros adoramos al Señor. Nosotros, gloria al Señor, no simplemente damos ofrenda, no simplemente recogemos ofrenda, simplemente, gloria al Señor, simplemente damos de nuestro bolsillo algo, sino sacamos de nosotros una ofrenda que en ministración, amén, a la gloria y la honra de nuestro Señor y para sostenimiento de la obra, gloria al Señor. Así que con gozo, con alegría, démosle al Señor de las bendiciones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Le invito a estar en pies. Gloria al Señor, mientras cantamos nuevamente junto a nuestros hermanos López, gloria al Señor, aleluya, alabanza al Señor, y con gozo ministramos las ofrendas en esta tarde hermosa. Maravilloso, maravilloso es el Señor, aleluya. Digno es el Señor de gloria. Oh, adorémosles con gozo. Sí, Señor. Aleluya, podemos darle gloria y honra a Jesucristo, el cual es nuestro Rey, es nuestro Señor. Por eso le adoramos. Le damos honor, le damos gloria. Les quiero invitar así de pie como se encuentra a buscar la palabra del Señor. El consejo de la palabra del Señor. En esta tarde lo encontramos en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles.
capítulo 3, versículo 11. Maravilloso es el Señor, aleluya. Te adoramos, Señor. Digno es el Señor de gloria y de alabanza. Él es real y es poderoso. Maravilloso es nuestro Dios, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Hechos capítulo 3, versículo 11. Santo es el Señor. Le adoramos. Poderoso es el Señor, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Hechos capítulo 3, versículo 11. Leemos así la palabra del Señor, del verso 11 en adelante. Y el pueblo del Señor dice, amén. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste estaba resuelto a darle libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Oramos al Señor por esta palabra hermosa, para que el Señor ministre y hable a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la veracidad de ella, por la autenticidad de las palabras que allí emanan. Señor, por la autoridad que hay en ella y el poder que es vertido a través de ella hacia nuestras vidas. Esta palabra que sana, que restaura, que limpia, Padre eterno, Señor, que da, Señor, trae convicción a nuestras vidas. Señor, permite que ministre, oh Dios, a nosotros y podamos ser tocados, Señor, ministrados por la misma, y que tu presencia, Señor, hable a nuestras vidas en esta tarde. Pedimos, Señor, que la difusión de este mensaje no simplemente sea en este lugar, Señor, recibido, sino también a través de los aires, por muchos que necesitan escuchar tu palabra. Señor, yo de parte mía nada tengo que dar, sino solamente aquello que tú, oh Señor, me das en este momento, por lo cual toda la honra, toda la gloria, todo el poder y la autoridad, Señor, es tuya. Por lo cual, Señor, te adoramos y te damos honor. Permite, Señor, que nuestro entendimiento esté abierto para recibir en este momento tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. A la medida que el Señor nos ayude, no es sino un mensaje, sino una reflexión de la palabra del Señor en esta tarde. Hemos leído un versículo, un capítulo muy conocido de la palabra del Señor. En sus comienzos encontramos a los apóstoles, aquellos que habían sido llamados por Jesús, caminando ya solos, amén, ejerciendo su ministerio, amén, iban a la iglesia, iban a la sinagoga a orar a la hora de la oración, cuando allí se le presenta la oportunidad para algo glorioso de parte de Dios. Digo algo glorioso de parte de Dios porque ellos mismos dijeron: nosotros no tenemos oro ni tenemos plata para darte, pero tenemos otra cosa. Tenemos algo más importante que el oro y que la plata, algo que es más poderoso que el oro y que la plata, que puede operar y cambiar la vida del hombre. La sociedad de hoy en día se fija muchas veces en lo que puede obtener, en lo que puede, amén, obtener con su dinero, en lo que puede adquirir. Vivimos en una sociedad de consumo. Amén, los malls siempre están llenos, las tiendas siempre están llenas, no simplemente en los días festivos, en el weekend o día de semana, a toda hora. Buscando algo que comprar, buscando algo en qué invertir o qué gastar su dinero.
aquel hombre que estaba a la puerta de la hermosa tenía una necesidad grande, amén, de dinero. Necesitaba sustentarse de alguna forma. Sin embargo, la situación que lo tenía allí por 40 años es la misma que le había privado de entrar a la sinagoga y de quizás poder escuchar la palabra de Dios, de poder estar en un ambiente que alimentara no solamente su estómago, sino que alimentara su espíritu. La sociedad de hoy en día se alimenta muy bien en lo material, pero en lo espiritual encontramos hambre y sed de Dios. Aquel hombre que estaba a punto, gloria al Señor, de poder tener algo especial, nunca llegaba a recibirlo, pues nunca pasaba del pórtico, no pasaba de la puerta. Estaba paralizado en aquel lugar. Estaba inerte e inmóvil en aquel lugar. Mientras todo el mundo entraba a adorar, él permanecía en la puerta. Mientras todo el mundo iba a la oración y recibían el estudio de la palabra, él estaba en la puerta, con su mano extendida a toda hora, esperando recibir algo. Aquel día fue un día especial. Aquellos dos hombres de Dios le dijeron claramente: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Todos sabemos la historia. Aquella debilidad que tenía aquel hombre en sus tobillos, en sus piernas, comenzó a abandonar su cuerpo y comenzó a recibir una fortaleza. Gloria al Señor, que hizo posible que se incorporara de aquella condición de paralítico, gloria al Señor, y comenzara a caminar al punto de correr hacia el interior del templo. Es donde comienza el problema para los apóstoles. Porque siempre que Dios hace algo bueno, siempre que Dios hace algo maravilloso, siempre que Dios deja mostrar su gloria, amén, viene la oposición a lo que Dios ha hecho. Por eso no podemos sorprendernos, y no se sorprenda usted que cuando se propone hacer algo para Dios, cuando se propone, gloria al Señor, conquistar un territorio para Dios, el enemigo comience a dar problemas. El enemigo comience a protestar. El enemigo comience a buscar la manera de controlar, de apaciguar lo que se está moviendo. Los apóstoles habían visto la gloria de Dios. Pedro venía enchufado, podríamos decir, como decimos por ahí. Venía conectado con Dios. Él venía lleno de la presencia de Dios. Habían tenido la experiencia del aposento alto. Habían tenido la manifestación del Espíritu Santo en lenguas. Estaban moviéndose cada día, amén, a ver cosas más grandes de parte de Dios. Y mientras se movía a ver cosas más grandes de parte de Dios, el enemigo estaba tras bastidores buscando la manera de hacerles caer, amén, de darle alguna trampa, de hacerles vencer. La oposición que se había levantado en Jerusalén no había sido suficiente para que Pedro y Juan huyeran y dejaran de predicar el evangelio. Ahora los vemos a ellos en una posición un poco difícil, pues han realizado un milagro y este milagro ha causado revuelo. Aquel hombre entra corriendo por las puertas del templo y todo el mundo se queda maravillado. Pedro lo dice en su escrito. Estaban atónitos. Dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Estaban atónitos. Mientras que aquel hombre que había sido sanado estaba pegadito de los apóstoles. Estaba al lado de ellos. Amén. Se había identificado con ellos. Amén. Los que le habían traído a él el milagro, los que le habían sido instrumentos para el milagro, estaban allí y él se identificaba con ellos, por lo cual entonces aquellos que lo miraban sabían de dónde provenía el milagro. Pero estaban confundidos. Veían a los apóstoles como los que estaban presentes. Sin embargo, es Pedro que tiene que tomar la palabra
en aquel momento y desviar su mirada de ellos y decirle: no nos miren a nosotros, porque lo que ha acabado de acontecer no es cuestión nuestra, no es porque yo tengo el poder para hacerlo, es Cristo, gloria al Señor, es el Hijo de Dios, aquello que ustedes le entregaron, aquello que ustedes crucificaron, aquel que le pusieron clavos, aquel que le pusieron corona de espina, aquel que ustedes mataron y decidieron entregar y tomarle a favor o tomar, amén, en cambio a un delincuente. Y comienza Pedro a traer un discurso con mucha sabiduría, con mucho entendimiento. A todo esto, los oídos de ellos están abiertos para escuchar lo que Pedro está hablando. El hombre así había sido sanado, no había duda de eso. Todos los que entraban a la sinagoga sabían quién era él. No podían decir como en otra ocasión, como que se parece a él, aquel ciego que había sido sanado por Jesús. Y otros dicen: no, ese es. No, en ese caso, mire, todos lo conocían. Sabían que era el paralítico. No podían negar que era él el que estaba allí. La razón de su incógnita, la razón de su asombro era cómo había llegado de la puerta de la Hermosa adentro a la sinagoga. Y ahora no simplemente caminaba, sino que corría entre ellos, sino que se paseaba con ellos. Hay cosas que Dios hace, transformaciones que Dios hace que deja atónito a cualquiera que los ve, a cualquiera que lo mira. A veces pedimos un milagro de parte de Dios y cuando vemos el milagro tenemos que mirar 3 o 4 veces. ¿Se realizó? No puede ser, no es posible. Si estábamos pidiendo, Dios lo hizo. Aquel hombre estaba frente a ellos y ellos miraban con asombro. ¿Cómo es posible? Se abre la oportunidad para Pedro, que ya venía con impulso. Él había predicado un sermón donde 3,000 vidas habían venido a los pies de Jesús. 3,000 se habían convertido en aquel primer discurso que Pedro había tenido aquella mañana, gloria al Señor, en el aposento alto. Ahora lo vemos en la sinagoga, nuevamente trayendo un discurso, el cual viene por cuestión de este hombre que ha sido sanado. Con mucha sabiduría, él le dice: no nos miren a nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Él le dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y claramente esto es una estrategia que usa Pedro para tomar y captar la atención de los religiosos que están en aquel lugar. Ellos no tenían nada que ver ni querían nada que ver con Jesús. Lo habían crucificado. Se habían deshecho de él como maestro. Pero Pedro entonces recurre al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel que ellos profesaban servir, aquellos que ellos profesaban creer, aquellos que ellos profesaban que vivían, existían y hacían las cosas para él. Él le dice: el Dios de vuestros padres, Jehová Dios, el Dios de vuestros descendientes, de vuestros antepasados, dice, ha glorificado a su Hijo. Y no lo deja simplemente ahí, lo identifica con nombre, dice, ha glorificado a su Hijo Jesús. En otras palabras está diciendo: si ustedes no quisieron entenderlo en el pasado, entiéndanlo ahora. Jesús es el Hijo de Dios y por él este hombre ha sido sano. Jesús guarda relación con Abraham, con Isaac y con Jacob. Jesús es el Hijo de Dios. Y aunque ellos no quisieran aceptarlo, en el discurso que Pedro le da, claramente le da a entender, hay una relación de unidad. El Padre no opera aparte del Hijo, ni el Hijo opera aparte del Padre, ni el Espíritu Santo opera aparte de ellos. Todos se ponen en acuerdo para lo que van a hacer, por lo cual en el nombre de Jesús, aquel hombre ha sido sanado. En el nombre de Jesús, aquel hombre estaba incorporado sobre sus pies. Pedro llega al punto de hacer reflexionar a aquella audiencia.
Muchas veces tenemos necesidad de que Dios nos ponga a reflexionar. Caminamos abruptamente, caminamos rápidamente a nuestra vida, agitados por todas las cosas. Y llega un momento que Dios tiene que ponernos un freno y hacernos entender que debemos tener una pausa, que debemos escuchar su voz, que debemos reflexionar en los eventos que están alrededor nuestro. Y esto es lo que Pedro hace con esta multitud, porque se iban acercando. Podemos pensar quizás nada más que leyendo que simplemente los que estaban en la sinagoga estaban allí, quizás al comenzar, pero una vez que se fue corriendo la voz que el paralítico de la puerta de la Hermosa estaba dentro de la sinagoga en pie y hablando y caminando, gloria al Señor, y dando gracias a Dios porque había sido sanado, la gente comenzó a llegar. Al final del capítulo nos damos cuenta cuánta gente llegó, como 5,000. Y Pedro, la audiencia de Pedro comienza a agigantarse. Por eso, cuando el Señor pone algo en nuestro corazón, cuando el Señor pone algo en su corazón, no tenga temor en darlo. Gloria al Señor, no tenga temor en obrar. Gloria al Señor en lo que Dios ha puesto en su corazón. Porque si Dios está en el asunto, mire, no son simplemente 2 y 3 que van a ser impactados con el poder de Dios. Dios va a impactar una comunidad completa. Gloria al Señor por la obra de un hombre o de una mujer de fe que confía y cree en Dios para hacer grandes cosas y maravillas. Pedro trae un discurso y comienza por hacerles pensar en los eventos que no hace mucho habían pasado. Habían crucificado al maestro, al autor de ese milagro, a por quien ese hombre estaba caminando. Había sido crucificado. Dice, vosotros negasteis, versículo 14, al justo, al santo, y pediste que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro le lleva a reflexionar que quien dio la vida a aquel hombre es Jesús. Quien le hizo caminar es Jesús. Quien puede hacerle caminar a ellos rectamente es Jesús. Muchos de ellos se pensaban que andaban en rectitud, que andaban en armonía con Dios, porque llevaban unas ropas bonitas, porque llevaban un atuendo hermoso, porque utilizaban un atuendo y tenían prendas y tenían todas estas cosas que le hacían ver hermosos y galanes dentro del templo, oficiando, amén, las diferentes ceremonias. Pero Pedro le deja saber que ante la presencia de Dios están desnudos, que la verdadera gloria es tener a Cristo en el corazón, que la verdadera gloria es aceptar al Hijo de Dios, que la verdadera gloria, no es negar el don de Dios, sino abrazar el regalo de Dios, aquel que ha sido dado a la humanidad. Si vosotros lo negasteis, sin embargo Dios lo resucitó. Ellos todavía negaban aún la resurrección de Jesús. Habían llegado al punto donde ellos, amén, habían confabulado una historia. Habían pagado a algunos hombres que regaran la voz, que los discípulos habían ido en la noche y habían sacado el cuerpo del maestro para luego decir que había resucitado. Esto se había corrido por muchos lugares. Era de conocimiento público y aún hasta el día de hoy, amén, dice la palabra del Señor, que esa historia existe en el corazón de mucha gente. Sin embargo, Pedro deja saber y dice, nosotros somos testigos. ¿Quiénes? Pedro y Juan fueron los dos que corrieron al sepulcro cuando fueron avisados, y cuando corrieron al sepulcro vieron la piedra removida. Luego sabemos que el maestro se les reveló a cada uno de ellos, amén, y cuando estaban todos juntos también se les reveló, gloria al Señor. Habían visto al maestro, habían estado con miedo en un lugar cerrados, y de momento el maestro había llegado a aquel lugar. Ellos eran testigos. La fe
en el nombre de Jesús. Cuando ellos fueron a darle el antídoto a aquel paralítico, lo hicieron de la manera correcta. Ellos dijeron en el nombre de Jesús. Y yo quisiera hablarte de esto en esta tarde. En nombre de Jesús. El nombre de Jesús todavía es relevante. El nombre de Jesús todavía cambia. En el nombre de Jesús todavía hay poder. En el nombre de Jesús se sana el enfermo. En el nombre de Jesús se levanta el paralítico. En el nombre de Jesús el cáncer desaparece. En el nombre de Jesús, gloria al Señor, hay salvación para la humanidad. El nombre de Jesús quiere ser borrado de todos los aspectos, gloria al Señor, de nuestro diario vivir, gloria al Señor. Quisiera ser borrado, gloria al Señor, de todo libro. Nada que tenga que ver con religión. Pero el nombre de Jesús no es religión, es poder. Gloria al Señor. El nombre de Jesús es autoridad. El nombre de Jesús, gloria al Señor, aleluya, es poderoso. Dice la palabra que ante ese nombre, gloria al Señor, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hay muchos nombres en la historia. Hay muchos hombres que hicieron cosas lindas. Hay muchos hombres que hicieron tremendos descubrimientos. Hay muchos hombres que han hecho grandes cosas. Se han ganado el premio Nobel. Han hecho maravillas. Han descubierto medicamentos que han sanado a miles. Pero solamente uno ha dado la salvación del alma. Él se llama Jesús de Nazaret. Él se llama Jesús, el Hijo de Dios. Aquel, gloria al Señor, que vino de los cielos. Aquel, gloria al Señor, que caminó en la tierra. Aquel que murió y resucitó. Pedro le dice a aquella gente: nosotros somos testigos. Vivimos con Él, estábamos con Él, morimos también alrededor de Él. Cuando murió estuvimos, aunque Pedro podía decir de lejos, pero estuvo ahí. Conoció los eventos. Ahora aquel nombre le había dado a ellos poder. Aquel nombre en la investidura del Espíritu Santo le había dado autoridad para reclamar, gloria al Señor, salud para los cuerpos, para libertar a los endemoniados, para sanar, gloria al Señor. Por lo cual encontramos, había que la fe en ese nombre poderoso de Jesús había hecho que aquel hombre paralítico recobrara la fuerza en sus piernas. La fe en el nombre de Jesús había hecho posible que aquel que pensaba que el resto de su vida iba a ser tal y como era todos los días, ahora tuviera una nueva perspectiva. Ahora viera un panorama diferente. A veces pensamos que nada va a cambiar, porque nuestro familiar por el cual hemos orado tantos años nunca va a cambiar. Sin embargo, solamente hace falta que el nombre de Jesús en fe se ha declarado sobre esa vida y cambios grandes han de ocurrir. Cambios maravillosos han de ocurrir. Dios ha de hacer cosas grandes y maravillosas. Dios ha de cambiar y transformar la vida del hombre y de la mujer que es tocado por la fe en el nombre de Jesús. Mientras la sociedad busque borrar el nombre de Jesús de la historia, la iglesia de Jesucristo debe alzar el nombre de Jesús como bandera y decirle a este mundo: Jesús es el amado de mi vida. Jesús es el Señor. Jesús es mi Rey. Jesús es mi guía. Jesús es mi contentamiento. Hay muchas cosas que se proclaman. La iglesia debe proclamar el nombre de Jesús. Hay muchos nombres que se levantan. La iglesia debe levantar el nombre de Jesús. Hay muchas cosas que se le da promoción. La iglesia debe promover el nombre de Jesús. Mientras alrededor nuestro, los Señor buscan cómo sacar a Jesús de diferentes lugares, la iglesia debe buscar cada día cómo introducirlo más y más, empezando por nuestros hogares. Es muy fácil abrir la puerta a muchas cosas.
Le abrimos la puerta, gloria al Señor, a programas en televisión que no son muy saludables para nuestra familia. Le abrimos la puerta a propaganda, gloria al Señor, de este mundo que no es muy saludable para nuestra familia. Le abrimos la puerta, gloria al Señor, a que muchas veces alguien de afuera eduque a nuestros hijos, gloria al Señor, a través de diferentes métodos y diferentes formas, a través de medios sutiles que se ha inventado el enemigo, gloria al Señor, para traer una educación falsa y vana. En ese caso y en ese tiempo que es la iglesia debe levantar el nombre de Jesús como estandarte, como bandera, que surque los aires el nombre de Jesús. Todavía en el nombre de Jesús hay poder, todavía en el nombre de Jesús hay vida. Gloria al Señor, probémoslos en nuestra vida, gloria al Señor cotidiana, gloria al Señor, pidiéndole, amén, todas aquellas cosas que necesitamos en el nombre de Jesús. ¿Qué necesitamos? ¿Ser sanos? Pidamos sanidad en el nombre de Jesús. ¿Qué necesitamos? Trabajo. Pidamos ese trabajo en el nombre de Jesús. ¿Qué necesitamos? Una contestación afirmativa sobre algo que estamos esperando. Pidámoslo en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Fíjese, gloria al Señor, cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, 4 días de muerto, ya no había esperanza, ya no parecía más nunca que las hermanas Marta y María podrían nuevamente abrazar a su hermano. Jesús se para en aquel lugar y simplemente llamando a Lázaro le dice: ven fuera, y Lázaro se levanta y viene hacia afuera. Oiga, si fuera tan simple lo que pasó en aquel lugar, oiga, quizás con las palabras pudiéramos quizás ver lo que el Señor hizo de una manera pequeña. Pero si pensamos en un poco más de detalle, aquel hombre estaba podrido. Sus órganos estaban podridos. Su interior, su sangre estaba completamente coagulada. Estaba putrefacto. Aquel milagro fue un milagro de creación completa. Una restauración completa. Entonces, si Jesús hizo ese milagro, ¿cómo no va a ser el milagro que tú estás pidiendo? ¿A quién tú quieres levantar de los muertos? ¿A quién tú quieres sacar de la tumba? ¿A quién tú quieres resucitar? Gloria al Señor. Cree en el nombre de Jesús y será hecho. Créele a Dios. Esto no es una alternativa, no es hablar positivamente, no, es hablar con fe. Que en el nombre de Jesús las finanzas se desatan, que en el nombre de Jesús el endemoniado queda libre, que en el nombre de Jesús aquello que pedimos será hecho. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? El nombre de Jesús todavía es relevante. Aplícalo a tu vida. Apliquémoslo a nuestra vida. Gloria al Señor. Y veremos la gloria de Dios. Aquel hombre danzaba, entraba por aquella sinagoga con gozo y con alegría, porque en el nombre de Jesús había recibido la sanidad. Hay un nombre, un solo nombre dado a los hombres. El nombre de Jesús. El pueblo se mantenía ignorante a muchas cosas. Aquel pueblo necesitaba escuchar lo que Pedro le estaba dando. Había emoción, había poder, había, amén, en aquellos hombres de Dios en aquel momento había un entusiasmo por el evangelio, por la verdad. Es algo que no puede morir en nosotros. Sentir pasión por el evangelio, sentir pasión por la verdad, sentir pasión por lo que Cristo ha depositado en nuestras vidas. Bajo esta pasión de la verdad, Él le lleva un discurso que aparece en todo el capítulo 3 hasta el final. Y aún continúa hasta el capítulo 4, cuando ellos están hablando ante el concilio. Y luego de ellos traer ese mensaje con poder, un mensaje con autoridad, comenzaron a experimentar algo y una respuesta de parte de aquellos que estaban escuchando. Y es que mientras ellos hablaban la palabra, la fe iba tocando las vidas. Mientras ellos daban el mensaje,
Mientras ellos señalaban el mal que había hecho el pueblo, ellos sentían compunción en sus corazones y abrían su corazón al evangelio. Él le hablaba acerca de que los profetas habían hablado acerca de Jesús y ellos no lo habían entendido. Que Dios había utilizado medios para darle a ellos un mensaje claro de la venida de Jesús, para que se convirtieran, para que se tornaran de su mal. Sin embargo, ellos habían hecho caso omiso. Ahora, habían unas consecuencias, y es que el creyente, cuando se mete con Dios, cuando se enchufa con el Señor, cuando el Espíritu Santo comienza a operar en él y hace un milagro por medio de Jesús, el enemigo no se queda con sus brazos cruzados. Busca la manera de contrarrestar aquel milagro. Busca la manera de traer abajo esa experiencia. Busca la manera de hacernos sentir tristeza cuando debemos estar alegres. ¿No te ha pasado? ¿Has sentido una alegría inmensa por lo que Dios ha hecho y de momento llega un pensamiento y te pone triste? De momento llega algo y cambia todo el panorama. El enemigo nunca estará contento con que tengas felicidad, con que sientas gozo, con que sientas alegría. Gloria al Señor. Por lo cual a Pedro y a Juan le pasó lo mismo. Mientras dan la palabra, mientras dan todo este mensaje frente al pueblo, se encuentran con un pueblo que lo está oyendo, pero con otro pueblo que está haciendo unos planes, está formando unas ideas, están buscando cómo apresar a estos hombres, cómo silenciarlos, porque el movimiento de Jesús está creciendo demasiado grande. Ya habían 3,000, y esos 3,000 se iban a dispersar por diferentes lugares. Iban a llevar la experiencia que habían visto y habían oído del aposento alto. Ahora hay otro grupo tan más grande que aquel que han visto al paralítico caminando. Y los religiosos de la época están preocupados. Caifás está preocupado. El Sanedrín está preocupado. Porque cada día se vuelven menos irrelevantes. Cada día la popularidad de ellos baja más. Porque ellos no podían hacer milagros. Ellos no podían sanar a nadie. Ellos no podían libertar ningún endemoniado. Ellos no podían, Señor, darle vida a un muerto. Ellos no podían hacer ninguna de estas cosas que en el nombre de Jesús los apóstoles estaban haciendo. Hay cosas que Dios te ha dado a hacer a ti. Hay cosas que Dios ha puesto a hacer en tus manos. Hay cosas que Dios te la ha dado a ti. No se las va a entregar a otra persona. No se las va a dar a alguien más. Oye, por más que digas, no, yo no quiero hacer, no. Dios te lo dio a ti. El regalo es tuyo. La forma de hacer el milagro, Dios te la puso en tus manos. Por lo cual, simplemente debes operar bajo la voluntad y la misericordia de Dios que ha tenido a favor escogerte a ti como iglesia, como cuerpo de Jesucristo, para ser portador de su gloria y para llevar el milagro necesario a las vidas que lo necesitan. A veces pensamos, no es que Dios va a usar a alguien más. No. Dios te quiere usar a ti. A veces pensamos, Dios va a hacer algo, Dios va a escoger a alguien que está mejor preparado que yo. No, Dios te quiere a ti. Dios te ha escogido a ti. Porque Dios ya te vio. Ya vio tu corazón. Ya te midió por dentro. Ya ha visto tu intención. Ya ha visto tu amor. Ya ha visto la pasión. Por lo cual te ha escogido como instrumento para que seas tú el instrumento para su gloria. Porque no va a ser gloria al Señor para tu propia gloria. Porque Dios sabe que si opera a través de ti, tú le vas a dar la gloria y la honra a Él. Él sabe que no importa lo que haga a través de tus manos, tú serás usado para levantar el nombre de Dios en alto. Porque Él sabe que no importa si te pone en una posición alta, Dios se va a llevar la gloria y la honra. Él va a usar a quien ha visto la disposición de corazón. Y Él ha visto aquellos hombres de Dios. Amén. Aquel lugar estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Aún ir presos. Si tenía que pasar por llevar el nombre de Jesús en alto. Los gobernantes se reunieron,
los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, todos estaban de acuerdo. Demasiados ya habían creído en la palabra de los apóstoles. Versículo 4 del capítulo 4 de Hechos nos dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Esto al finalizar del discurso de Pedro. Muchos creyeron. El número de los varones era como 5,000. Dígame usted si el enemigo no va a estar enojado cuando tantos estaban escuchando la palabra de Dios. Dígame si el enemigo no se va a enojar cuando usted le habla a alguien de Cristo. Dígame si el enemigo no se va a enojar cuando usted modela a Cristo. Dígame si el enemigo no se va a enojar cuando usted habla y ministra, gloria al Señor, bajo el nombre de Jesús. Bien, siempre va a haber oposición, va a haber enojo, va a haber disgusto, gloria al Señor. Pero es importante saber, como dice aquí este versículo, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Habían aceptado la palabra. Habían recibido la palabra, ya tenían en ellos, en su corazón, la palabra que los llevaba a ellos a la salvación, que les daba vida, que les daba consuelo. Dios no ha terminado con nosotros. Mientras más se acerca los tiempos finales, Dios seguirá levantando hombres y mujeres llenos de su gloria y de su poder para llevar la palabra de Dios donde quiera que se encuentren. Nosotros a veces pensamos en un campo misionero muy lejano, pero el campo nuestro es nuestra casa, es nuestro trabajo, es nuestro vecindario, es la tienda donde compramos, es donde nos conocen. Allí es donde tenemos que depositar la palabra, que el mundo pueda ver que yo soy hijo e hija de Dios, que puedan ver, amén, en mí la figura y la forma de Jesucristo. Gloria al Señor, que cuando me miren a mí, gloria al Señor, cuando lo miren a usted, vean a Jesús, aquel glorificado, aquel que levanta, aquel que transforma, aquel que da vida. Lo que sucedió después, simplemente podemos leerlo más adelante. Los apóstoles no tuvieron miedo. Ellos hicieron sus planes. Y el pastor los libró de la cárcel. No los libró de la cárcel el Señor. Fueron a la cárcel. Pasaron una noche en la cárcel. Pero no pudieron hacer más nada en ese momento. Yo diría que el poder de Dios en ellos era demasiado fuerte. Que hasta temor tenían en sus corazones de mantenerlos a ellos allí. Y los tuvieron aquella noche en la cárcel y le dijeron al otro día unas amenazas. Algo que suena como así: no prediquen más en ese nombre. Fíjate todo lo que había causado la curación de un paralítico. Todo lo que había repercutido la sanación de un hombre que estaba enfermo. Ahora ellos iban presos. Pero aquellos hombres que no pudieron retenerle solamente los amenazan y le dicen: no prediquen más en ese nombre. No hablen más. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, versículo 8 del capítulo 4: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Algo había ocurrido al mencionar el nombre de Jesús. Y ahora esto le era notorio a todos. Todos podían ver y entender que aquello no era por la obra de los apóstoles, era por el poder que operaba en ellos
de parte de Jesús. Habían sido llenos de autoridad, habían sido llenos, gloria al Señor, de nuevo por predicar la palabra. Podíamos entonces pensar, ¿qué nos puede detener a nosotros si estamos llenos de la palabra del Señor? Si estamos llenos del poder de Dios, ¿habrá algo que pueda detenernos? No importa cuántas ordenanzas gubernamentales bajen, no importa cuántas veces nos digan no puedes predicar que el homosexualismo es pecado, no puedes predicar que el lesbianismo es pecado, seguiremos diciendo que en Cristo hay esperanza de vida, que en Cristo hay salvación, que Cristo todavía limpia y restaura al hombre, a la mujer que ha sido engañado por el enemigo. Gloria al Señor. La iglesia de Jesucristo continuará llevando la palabra de Jesús. No importa lo que cueste. Si nos dicen, gloria al Señor, ya que tenemos que ir presos, iremos presos, gloria al Señor, pero no dejaremos de predicar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay poder. Aquellos hombres no pudieron retener a los apóstoles por mucho tiempo. Simplemente le amenazaron y ellos le dijeron, mire, una cosa te voy a decir bien claro, no podemos dejar de predicar en el nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Simplemente los amenazaron un poquito más y tuvieron que dejarlos ir. A Jesús no hay nadie que lo ate. Pedro más adelante tuvo la misma experiencia, preso, el ángel fue, lo sacó de la cárcel, nadie se dio cuenta. Apareció y tocó la puerta y nadie lo podía creer. ¿De dónde te puede sacar a ti el Señor? ¿De dónde puede sacar Dios a aquel familiar que estás orando por él? Allí está Dios. Envía esa palabra de poder en el nombre de Jesús y será hecho. Envía esa palabra de poder a la circunstancia y será hecho. Envía esa palabra de poder, gloria al Señor, y Dios hará el milagro necesario en la vida y el corazón de aquel que necesita ser tocado por Dios. Los apóstoles continuaron llevando su palabra, llevando aquella palabra que había dado vida a aquel hombre que estaba por 40 años paralítico en aquel lugar. Después de ver un milagro como este y otros que Dios hizo, ¿cómo iban a parar de hablar de Jesús? Cuando nos miramos a nosotros, ¿de dónde nos sacó el Señor? Los milagros que Él ha hecho en nosotros, ¿cómo pararemos? ¿Cómo dejaremos de hablar de Jesús de Nazaret? Si Él es el todo de nuestra vida. Permite el Señor que esa palabra siga, ese nombre siga, amén, en nuestros labios. Ese nombre siga difundiéndose a nuestro alrededor. Que donde quiera que nos paremos, hablemos de Jesús. Hablemos del Cristo glorificado. Hablemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invito a estar en pies en esta tarde. Señor, te adoramos. Te damos honor y te damos gloria. Te damos alabanza, Señor, porque la relevancia de tu nombre todavía, Padre eterno, Señor, es clara en nuestras vidas. Señor, en tu nombre hay poder. Señor, nos has escogido a nosotros para ser portadores de tu gloria. Nos has llamado, Señor, para que también testifiquemos. Aquel hombre paralítico pudo testificar, Señor, que no fue ni el oro ni la plata, que no fue, Señor, nada que los apóstoles pudieran darle, sino el poder tuyo que emanó de ellos en aquel momento, Señor, incorporándole en sus pies. Señor, quizás de nuestra vida, Señor, en nuestro diario vivir hay cuantos paralíticos que se nos, Señor, rodean en el camino, que se nos presentan en el camino. Ayúdanos, Señor, a darle una palabra también, una palabra poderosa, una palabra, Señor, que les incorpore de la condición del paralítico y que puedan levantarse y darte gloria. Creemos, Señor, que tú nos has escogido, que nos has llamado para este tiempo, Señor, para que proclamemos tu gloria, para que levantemos el nombre de Jesús en alto. Gracias te damos, Señor, por tuya es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. La palabra del Señor ha sido expuesta. El Señor ha ministrado a su vida, a su corazón y necesita oración de parte nuestra, presentación de parte de la presencia del Señor. Mire, no dude en pasar, no dude en llegar por aquí y decir, Señor, pastor, yo quiero que ore, que me presente ante el Señor. Yo necesito esa oración.
Amén. A través del internet quiero extender la oración de petición de que usted pueda también aceptar al Señor. Es un buen momento para decirle al Señor: Señor, yo te acepto como Salvador. Yo te necesito en mi vida. Allí donde se encuentra, no importa la condición, no importa el lugar. Simplemente sincérese con el Señor. Repite estas palabras que yo le voy a decir. Amén. Y se encontrará del lado de la salvación. Dígale: Señor, perdona mis pecados. Limpia mi corazón. Me arrepiento de toda maldad. Me arrepiento de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te acepto como mi Salvador. Te pido que me perdones. Y prometo amarte desde hoy en adelante hasta el fin de mis días. En el nombre de Jesús. Amén. Si ha hecho esta oración, claramente, amén, ha venido a ser parte del cuerpo de Jesucristo. Le invitamos a contactarnos si está en el área o si no, amén, llegarse a una iglesia donde prediquen la palabra de verdad y pueda nutrirse del evangelio de Jesucristo. En este lugar, amén, si alguien necesita la oración, amén, porque necesita acercarse más a Dios, el altar está abierto. Amén, no terminamos, amén, sabiendo si alguien necesita del Señor, el Señor está aquí presto para socorrerle, para contestar esa petición, para dar esa fortaleza. Gloria al Señor. Oramos finalmente y culminamos. Si usted necesita oración, aproveche el momento. Padre, te adoramos. Te damos gracias por este pueblo, el pueblo presente en este lugar y el pueblo presente a través del internet. Señor, te pedimos que tú bendigas las vidas y los corazones que han escuchado tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es sencilla, una palabra de verdad, una palabra de autoridad que comanda los corazones a la vida, a seguirte a ti. Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de los apóstoles, a pararnos firmes por la verdad, a estar, Padre eterno, confiados en lo que hemos recibido, en que el pan de vida eres tú, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Señor, nos continúe bendiciendo en esta tarde. Puede tomar asiento, gloria al Señor. Yo le pido a esta hermana Brunilda que pase por acá. Ella tiene, gloria al Señor, el programa de esta semana. Mientras ella pasa, queremos despedirnos de los hermanos a través del internet. Gloria al Señor. Y pedimos a los hermanos locales que todavía, gloria al Señor, no se vayan. Tenemos algo que compartir con ustedes. Gloria al Señor. Y queremos decirle a los hermanos a través de internet hasta el próximo domingo. Amén. Que la bendición de nuestro Señor y Salvador sea con cada uno de ustedes. La Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de David, les saluda y espera verles pronto en este lugar. Así que hasta el próximo domingo. El pueblo del Señor dice: amén. Gloria al Señor. Hola, le habla el pastor José Rodríguez de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Y queremos extenderle la invitación a nuestro templo a venir a disfrutar con nuestra familia un momento de alabanza, de adoración. Tenemos otro servicio los martes, servicio de ministerios de damas, caballeros, jóvenes, niños, por lo que le invitamos también los jueves, servicio de oración y estudio bíblico. Los domingos nos reunimos en la mañana, los primeros domingos del mes, tempranito, a buscar el rostro del Señor a las 6 de la mañana. Y también nos reunimos a las 10 de la mañana en el estudio bíblico, lo que conocemos la escuela dominical, que no debe faltar nunca en la casa, en el hogar, la enseñanza bíblica. También a las 12 tenemos nuestro servicio magno de adoración a Dios, por lo que le invitamos. Tenemos un amplio parqueo y también clases para niños, cuidado de infantiles. Si usted necesita ese cuidado, también contamos con una transportación. Si usted está sin transportación en el momento, podemos también ayudarle. Nuestra intención y deseo es que usted venga a la casa del Señor, amén, y busque el rostro del Señor juntamente con nosotros y nos podamos gozar. Para finalizar, los dejo con un texto bíblico que aparece en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, y nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es su pastor, José Rodríguez. Los espero. Dios les bendiga mucho.